Ana vive entre su trabajo y su familia. Se levanta cada mañana para poder coger el tren, ir a una gran empresa y vuelve a su casa justo para recoger a los pequeños. Es idealista. En sus planteamientos pone serenidad en las situaciones más complicadas y le suelen salir las cosas bien o muy bien. Sin embargo, a Ana algo le da vueltas excesivamente a la cabeza y es justamente esas preocupaciones en casi todos los ámbitos de la vida que tiene que afrontar cada semana. Ese exceso de pensamiento le lleva incluso a que tenga a veces dolores de cabeza y a su pareja, a su marido, no le extraña. Demasiadas vueltas. Estás escuchando el podcast del Instituto Incipia de Psicología para gente inquieta, para gente que quiere aprender, para gente que quiere dar pasitos en su crecimiento personal. Mi nombre, Joan Contreras. Y hoy el caso de Ana. Lo cierto es que Ana se suele preocupar para que todo funcione. Está en todo o en casi todo. Es que le gustan los detalles, ser precisa, todo bien puestecito, tanto en casa como en su trabajo. Esta diligencia en el hacer, sin embargo, tiene un precio. Tiene siempre un puntito de sufrimiento. Un puntito de, ay, si no me salen bien las cosas, aunque tenemos que decir que en general todo suele salir bastante bien. Tiene pensamientos de que las cosas pueden torcerse. Esa pequeña sensación, ese pequeño pinzamiento en el estómago que le hace sufrir un poquito, aunque disfruta organizando tanto fiestas de cumpleaños como estrenando un nuevo programa informático en el trabajo. Se entusiasma. Pero, mira, fíjate, siempre suele haber ese trasfondo de inseguridad que sabe disimular, sabe disimular. Y mira, si nos acercamos un poquito más, resulta que un par de veces por semana su espalda parece protestar de forma rotunda y no le deja dormir. Su pareja, su marido, la intenta apoyar. Le dice lo bien que le han salido las cosas, que no se preocupe tanto, que la vida sigue, que ya afrontaremos lo que tengamos que afrontar. Lo cierto es que le cuesta dejar de preocuparse. Para poder entender a Ana y ayudarla, es necesario, a ver que se ha disparado la música, es necesario identificar los factores que intervienen. Ella puede catalogarse un poco con esa sensación de duda, de que es insegura.
es que soy insegura, nos puede decir. Pero hay más elementos. Hay más elementos porque, por un lado, aparte de esa inseguridad o ese darle vueltas, tenemos como una autoexigencia. Una autoexigencia excesiva. Excesiva. Que a Ana no le deja que tener pues, cabos sueltos, ni por casualidad. Si algo le sale mal, luego lo lamenta y le da vueltas de cómo es posible que haya salido esto mal, que no sé qué. Hombre, es que se pone el listón muy alto. Y esa autoexigencia pues ya le viene de pequeñita, de su carácter y también de la forma en que se relacionaban sus padres, sobre todo su papá. Todo esto de la autoexigencia y de la inseguridad de intentar hacerlo todo bien es como un programa inconsciente, automático, pseudo inconsciente, es decir, es consciente pero no es consciente. Queda como entre aguas, ¿no? Y provoca un esfuerzo excesivo, es decir, pone demasiada energía en todo. Todo tiene que tener mucha energía. Es como si estuviera pasando la ITV del coche, la revisión del coche, con muchas de las cosas que hacen, como si tuviera alguien que la estuviera vigilando. No tiene mucho margen. Y cuando se equivoca, pues se enfada un poquito con ella misma. Luego se le olvida. Pero ese punto de, pues tendría que haber sido así, lo tiene como automática, ¿no? Como decíamos, el cuerpo le protesta porque no es algo de una temporada o un mes malo, sino que se va alargando a lo largo de los meses y hace deporte ya para sacar y sus partidas de pádel con las amigas, pero la tensión corporal parece ganar muchas veces la partida y tiene que ir al fisio 1 o 2 veces al mes para que le arregle la espalda. Y fíjate que estamos como sacando cosas, ¿no? Sacando elementos que venían de esa inseguridad, porque primero es la inseguridad, luego es el darle vueltas a la cabeza demasiado, luego es la autoexigencia y luego es el exceso de esfuerzo, ¿no? O sea que de un hilito vamos desenredando la madeja y vamos viendo cómo van apareciendo más cosas. Y ahora nos vamos a un último punto que quizás ella no es tan consciente, que es el control. Sí, el control de lo que pasa. Se encuentra a gusto, queriendo controlar lo que hay que comprar, que no falte, que sea de una marca determinada, que en el trabajo los cuadrantes salgan, pues si puede ser casi a la perfección, mejor. Pero es que el nivel de control que podemos tener en la vida, como os diría, es limitado. O sea, podemos controlar, sí, pero no tanto. Cuando hay imprevistos, situaciones sorpresa no le gustan. Lo pasa mal hasta que todo vuelve a la normalidad. Puede ser desde una visita de los jefes de la central en el trabajo que avisan con poco tiempo, hasta un material que se pone nerviosa porque su hijo se lo ha dicho a última hora y tiene que ir buscándolo pues estresadamente hasta que lo encuentra. Aquí es cuando ella entra en una especie de viento huracanado hasta que no consigue llegar a un control más que aceptable de la situación en la que se encuentra. Y claro, luego se siente como agotada de todo esto que vamos hablando, que no es que sea muy excesivo, pero se da de forma constante a lo largo del tiempo. Y ahora la pregunta del día sería, ¿cómo podemos ayudar a Ana? ¿Cómo vamos a afrontar todo esto, ¿no? ¿Cómo le decimos o cómo le ayudamos a que haya un cambio?
Pues ahora se quería escapar otra vez la música. Bueno, vamos a ir por partes. Primero vamos a tener que tiene que aceptar Ana que es insegura. Eso ya lo sabe, pero porque lo ha identificado, porque se lo han dicho y porque ella lo nota. Pero aceptar no significa identificar. Yo puedo identificar de que tengo poco pelo en la cabeza y no aceptarlo y estar como enfadado conmigo mismo porque tengo poco pelo y soy medio calvo, ¿de acuerdo? Y a Ana le puede pasar lo mismo, es decir, que acepte que es insegura, no lo tiene aceptado. Lo intenta evitar, lo intenta resolver y es necesario aceptar esa inseguridad con calma, con cariño, con resignación, con ese punto de no soy perfecto, no soy perfecta. No, 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 es que no somos perfectos. ¿Cómo os lo diría? No somos perfectos y quizás esto no entra en mi yo idealizado, es decir, lo que yo creo que tendría que ser, pero bueno, soy así y aceptarlo y pues tengo el cabello que tengo en la cabeza y tengo la inseguridad que tengo al hacer las cosas. Este punto de aceptar con cariño mi debilidad es un primer paso muy importante. Muy, muy importante y ahí hay un quiebre de esa perfección que quiere llevar a todos lados y hay una aceptación amorosa hacia los defectos de cada uno. Este sería un primer tema, esta aceptación. En otros programas, pues ya hablaremos de cómo aceptar lo que no nos gusta, pero sería un objetivo. Después, otro objetivo a marcarle, a explicarle, es sobre la autoexigencia y el sobreesfuerzo. Le tenemos que decir a Ana que cuide su espalda. Cada vez que tenga que hacer esfuerzos o sobreesfuerzos y note que la espalda le protesta o que sienta una vocecita en su interior que le diga, bueno, pero ya está bien, no hace falta hacerlo tan bien, que le haga caso a la vocecita o a la espalda. Y aquí le tenemos que decir que en el tema de autoexigencia y sobreesfuerzo hay un verbo que tiene que ponerse delante, que es frenar, frenar, frenar. Necesitamos frenar. Vamos sobrados de calidad en las cosas que hacemos, por tanto, necesitamos frenar. Si la primera pauta, el verbo, era aceptar, con cariño, en esta segunda pauta, el verbo es frenar. Frenar, poner el freno de mano, el freno de pie, que no es necesario acabar con tanta floritura, todo, que necesitamos ir a lo básico. Y ese frenar lo tenemos que ir integrando en nuestra vida dentro de ese pensar. Y hay que pensar que a lo mejor somos inseguros y hay que pensar que hay que frenar en esa autoexigencia. Y por último está el tema del control. Y el control, el querer controlar, porque da seguridad, evidentemente. Y si los verbos anteriores eran aceptar y frenar, ahora toca el verbo fracasar. Aceptar de que podemos fracasar, de que podemos hacer las cosas mal, que no tiene que salir así, pero a veces sale, que es inevitable el fracaso en la vida. Inevitable, inevitable. El comportamiento de Ana a veces parece todo un conjunto de virguerías conductuales destinadas a evitar ese fracaso en lo máximo posible para poder sacar buena nota. Pues bueno, y luego se enfada cuando fracasa, evidentemente, porque con toda la energía que ha puesto ahí, pues no veas. Pero, oye, no pasa nada por equivocarse, no pasa nada porque la fiesta de cumpleaños salga mal por algún tema, no pasa nada si en una hoja de cálculo no cuadra todo a la perfección, ya se arreglará. Fracasar y delegar. Delegar
y no hacerlo, intentar hacerlo todo una persona. Evidentemente que no nos da la seguridad de que los demás lo hagan tan bien como yo, pero necesitamos delegar, aceptar ese fracaso. El lenguaje interno nos tiene que servir para que estos verbos, aceptar con cariño, frenar, fracasar, aceptar el fracaso, delegar, todo esto, surja una nueva filosofía de vida. Y ya está, hasta aquí. Os quería explicar la historia de Ana. Por si acaso alguno de vosotras, alguno de vosotros comparte algunos elementos y que os pueda dar esas claves. Ya os digo, en otros programas miraremos de ver cómo hacemos esa aceptación, cómo frenamos, cómo delegamos, cómo aceptamos el fracaso. La pregunta también del día sería, ¿te pasa? ¿Te pasa en algún aspecto? ¿Compartes con Ana alguna situación de este tipo? Pues necesitamos ir aplicando estos verbos y disfrutando más del día a día, del segundo, como dicen los budistas, ¿no? Centrarnos en el presente. Y para poder centrarnos en el presente, ¿cómo no vamos a hacer nuestras respiraciones? Que hacemos generalmente a finales del programa. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Retenemos. Expulsamos. Queridos amigos, queridas amigas, hasta aquí el podcast del Instituto Incipia de Crecimiento Personal, de Psicología y de Educación. Nos vemos el lunes que viene. Espero que tengáis un maravilloso fin de semana. Hasta luego.